Yo soy Lucas Arce y este video lo hago para cerrar la nota de la materia Pedagogía de Valeria Sagarzazu. Para empezar vamos a hablar sobre la pedagogía, que la pedagogía es una ciencia de la educación que tiene como objeto de estudio a la educación, en donde busca analizar, reflexionar y desnaturalizar las políticas estudiantiles que ya están propuestas, con el fin de mejorar las teorías o de crear nuevas teorías. Ya que hablamos de educación, hay que decir que la educación es un fenómeno complejo, amplio y necesario para el humano, y es la transmisión de conocimientos fundamentales y relevantes de una generación hacia otra. No necesariamente tiene que ser de un adulto a un joven, sino que también puede ser al revés. A partir de eso hay que conocer que la educación es social, porque es una acción que se da entre sujetos, siempre se da entre de dos a más. También es histórica, porque es algo que siempre existió, pero siempre fue variando con el tiempo, incluyendo nuevos conceptos más complejos. Y también es universal porque se le da para todo el mundo, no es algo que es privado. Y también tiene un propósito, para educar se necesita un propósito, ¿no? Algo donde quiere llegar, y eso también se le dice finalidad. En la educación hay diferentes prácticas de producción y reproducción social. Está la biológica, que es donde se interviene la relación entre la mortalidad y la natalidad. También está la económica, que significa que todos los humanos deben tener una forma de ingreso en donde puedan tener su propia vivienda, su propio trabajo y su propia comida. Pero esa práctica, digamos, acá en Argentina no funciona. Y también está la de social y cultural, la práctica social y cultural, que quiere decir que todos tienen que tener sus roles bien sumados y deben cumplirlos. La educación también tiene un vínculo con el poder, en donde son cosas diferentes, pero a la vez son muy parecidas. Porque una persona cuando tiene mucha educación puede llegar a más poder. En cambio, también pasa al revés, que una persona que tiene mucho poder puede incidir en la educación. Entre la sociedad y la educación hay una relación en que primero termina siendo sociedad, y luego para cumplirse en educación tiene que tener un objetivo y una intencionalidad. Pero dentro de la sociedad pueden haber dos tipos de sociedades estricta y amplia. En la estricta generalmente no son educaciones, porque es algo que se hace por hacer, no tiene un objetivo. En cambio en amplio sí, y eso se divide en dos, puede ser la primaria o la secundaria. La primaria generalmente son cosas que se aprenden en la casa, en la familia, y en la secundaria ya son cosas que aprendemos o desarrollamos en las instituciones. Si hablamos de la escuela, tenemos que decir que es una construcción social que surgió en la modernidad gracias a la escolarización, pero no quiere decir lo mismo. Ambas cosas no tienen una misma definición, porque la escolarización es un sello, un formato de institucionalización de la escuela, no viene a ser lo mismo. También en la modernidad, más bien entre siglo XVIII y XIX, surge la escolaridad, que es una construcción social que responde a cuestiones económicas, políticas, religiosas y culturales. Fue creada o fue necesitada en base a las revoluciones que fueron pasando y las necesidades que se fueron necesitando en ese momento, más que nada para los niños. A esos niños que debido a las grandes revoluciones, más que nada a la maquinaria, fueron desplazados de su lugar que tenían dentro de la sociedad, y se necesitaba un lugar que ocupen, ¿no? Entonces a partir de eso surge la escolaridad y ellos ocupan ese lugar porque ya se empezó a pensar de que ellos no necesitaban aprender, porque no tenían la misma fuerza o los mismos pensamientos o los mismos conocimientos que los adultos. Entonces para aprenderlos necesitaban estudiar, ¿no? Y eso fue el papel fundamental que necesitaron los niños en ese momento. En esos momentos a los niños, para que se pueda entender de que ellos tenían que aprender, tuvieron que tener unos primeros lineamientos. Y esos primeros lineamientos que caracterizaron a los niños fueron Comenius y Rousseau. Comenius fue el que arrancó todo, en donde él empezó a ver y él dedujo de que se necesitaba una educación, o se necesitaba esa etapa, la etapa de la infancia. Y a partir de eso, él no describió a los chicos, ni tampoco los caracterizó, ni tampoco los desarrolló, pero él fue el primero en implantar que el niño necesitaba eso,
necesitaba pasar por esa etapa para poder llegar a ser adulto. Él partía de lo más adulto hasta lo más joven, y ahí fue donde empezó a pensar de que el niño necesitaba pasar por esa etapa. Y él decía que estaban dos tipos de conocimientos, el simple y el complejo. El simple estaba el niño, que era donde no sabía muchos conocimientos ni tampoco tenía muchas ideas, y luego estaba el complejo, que era la idea suprema, la persona que más conocía. Luego del Comenio apareció Rousseau, que en base a los primeros lineamientos que fue mostrando Comenio, él pudo desarrollar y definir y caracterizar al niño de una forma en la que él decía de que el niño no tenía moral, que el niño no tenía creencias, que el niño necesitaba amor, necesitaba que lo adoren, necesitaba que lo abracen, porque era un niño frágil y débil, ¿no? Y Rousseau lo que decía a partir de ahí era que el niño para llegar a adulto tenía que pasar en varias etapas, que era como una vía en donde si el niño se desviaba de esa vía, el niño no iba a llegar nunca a convertirse en adulto, sí, pero no a tener los mismos conocimientos que tendría un adulto, el conocimiento supremo, digamos. Volviendo a la escolarización, que habíamos dicho que era un formato, un modelo de institucionalización de la escuela, no fue el único que estuvo durante todo el año, ni tampoco el único que existió durante todo el tiempo, ¿no? Porque el primero que existió, hubieron varios en distintos procesos, pero el primero que existió fue en la prehistoria, en donde el humano necesitaba subsistir, ¿no? Y no se creó una institucionalización, pero se puede decir que sí, porque tenía un qué, una quién y un por qué. El qué era, como los contenidos, lo que se aprendía era a cazar, a pescar, a cultivar, a lo que sea. ¿Por qué? Porque tenían que comer, porque tenían que subsistir y tenían que ir avanzando a lo largo del tiempo para llegar a lo que somos ahora. Y en la quienes ellos se les enseñaba en su comunidad, y más que nada era una práctica, no era mucho teoría, porque ellos lo aprendían mediante estaban cazando. Podían sí simular de que estaban cazando, pero no lo iban a saber nunca hasta que casen. Otro formato de institucionalización de la escuela fue la simultaneidad sistemática, que decía que era inventado por La Salle, pero decía de que se les enseñaba todo a todos por igual. Por ejemplo, en las escuelas, en las primarias, casi siempre, o siempre, todas las escuelas tienen matemática, práctica de lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales o plástica. Hay muchas escuelas que tienen esa simultaneidad sistemática en donde se les replica a todas las demás, donde todas intentan enseñar lo mismo o lo más parecido posible. Y también esto se replicaba también cuando empiezan las clases. La mayoría de las escuelas empiezan en el mismo momento, salvo que haya pasado una reforma o algo en el colegio, o si no también todas terminan en el mismo momento. Así también con los paros es otra forma de simultaneidad sistemática. El 25 de mayo no hay clases en todas las escuelas. Volviendo a la educación, hay que saber que en 1880, bajo la presidencia de Julio Roca, en donde Argentina estaba en un modelo de agroexportador, gracias a eso tenía un gran crecimiento económico, estábamos en una etapa de modernización. La educación es un derecho, y esto está de más decirlo, porque es algo que todos necesitamos y es algo que todos podemos adquirirlo, y con esto podemos alcanzar la vida plena, podemos alcanzar nuestros sueños o lo que nosotros queramos. Y esto fue gracias a que en 1884, en donde bajo la presidencia de Julio Roca, donde Argentina estaba en un proceso de modernización, donde tenía un modelo agroexportador y gracias a eso tenía un gran crecimiento económico. En 1884 se creó la ley 1420 que organizaba el sistema educativo argentino. Y esta educación hay que saber que es mixta, universal, gratuita, graduada, obligatoria y laica. En el mismo periodo, en 1882, surgió el primer congreso pedagógico. Bajo el mismo periodo, en 1882, surgió el primer congreso pedagógico. También en ese mismo periodo
surgió la ley de inmigrantes y hubo una problemática con los bárbaros y los inmigrantes. Y la solución fue la creación de un control social por marco de la educación institucionalizada bajo un formato escolar. La escuela amplió el derecho de la educación para todos y lo que buscaban en los educados, la gente que educaba, buscaban argentinizarlos, buscaba que sean homogéneos. La escuela, como conquista social, amplía el derecho de la educación para todos y su inculcación lo que buscaba en los chicos, o sea, inculcarle, era homogeneizarlos, argentinizarlos e imponer la cultura nacional. También esa función de argentinizar, de normalizar, disciplinarlos y normalizarlos moralmente, esa función también la tenían el derecho de cumplirla los maestros normalizadores. Eso en base a la ley 1420, que como organizó al sistema educativo, impuso eso. Este fue el video integrador para la materia de pedagogía de Valeria Sagarzazu. Chao.